¿Cómo se va a lograr sustentar los cargos en contra del general? Porque usted habla que hay pruebas, pero también el año pasado dimos a conocer que se desapareció no hay dictamen médico y la autopsia oficial desapareció, el expediente como tal de medicina forense desapareció, o sea, no están estas pruebas. Y científicamente también en los tribunales deben de finalmente constatar de que fue asesinado con una arma de fuego de las Fuerzas Armadas. Bueno, yo creo que deben haber los medios. Miren, no es el primer caso en el mundo en que muchos años después, porque realmente en este país la justicia ha sido manipulada, la Corte Suprema de Justicia fue manipulada para dar un golpe de Estado. Y así lo comprobaron los países que lo dijeron y lo condenaron, porque realmente fue una manipulación y una conspiración para derrocar al presidente Zelaya, urdida por algunos magistrados de la Corte, por algunos diputados del Congreso y por el que era en ese momento el jefe del Estado Mayor Conjunto, que era Romeo Vázquez Velázquez. Esa es la realidad y lo han condenado muchos países del mundo. Entonces yo creo que hay suficiente experiencia internacional, además, que puede servir de ilustración cuando este caso se vea, porque no es el primer caso. Hay el caso de Videla en Argentina, los casos del golpe de Estado en Chile, que fueron revisados tal vez mucho tiempo después, 40, 30 años después, en que murieron miles de desaparecidos, y al final, vía las declaraciones de testigos, vía las investigaciones forenses o científicas, lo que sea, pero yo creo que hay que marcar un hito, porque desgraciadamente estos personajes fueron los que ordenaron el uso de bala viva para asesinar desgraciadamente a Isidro Murillo. Pero también, canciller, en 2010 se aprobó una amnistía para los delitos relacionados al golpe de Estado, en el 2010. Sí, de acuerdo. Mire, yo creo que ahí habría que ser claros, que según los convenios internacionales que ha suscrito Honduras, las violaciones a los derechos humanos son imprescriptibles, o sea, no hay amnistía, porque las mismas amnistías se dieron los regímenes de Videla. O sea, la práctica internacional es clara. O sea, ante las violaciones de derechos humanos no hay amnistía que valga. Y esa ha sido también una posición nuestra muy firme conforme a la CICI, porque los que realmente fueron víctimas del golpe de Estado, los que recibieron realmente persecución política, que fue subrayada por Interpol, por la OEA y otros, que era persecución política, esa dicen ellos que no es persecución política, que es corrupción, que es otras cosas, porque no quieren aceptar la amnistía que sí nos dimos, pero no es violaciones a los derechos humanos, no son crímenes. Y yo creo que esto pues marca un hito histórico. Como le digo, no es la primera vez en el mundo, en Honduras, sino en otros países en que las violaciones de derechos humanos no prescriben. Por más que se quieran cubrir en el manto de la impunidad, tanto el Ministerio Público, creo, como la Fiscalía, que hagan las investigaciones y que hagan conforme, le digo, a las normativas, no solo internas, sino que externas, porque en este caso las violaciones de derechos nunca prescriben. Esos asesinatos de lesa humanidad deben ser juzgados en un momento u otro, aunque la justicia... Yo le hacía referencia, canciller, a ello, le hacía referencia porque en efecto fue un golpe de Estado. Quien estaba al frente de las Fuerzas Armadas era el general Romeo Vázquez Velázquez, pero le mencionaba la amnistía porque es sobre el delito de traición a la patria, sobre el delito de sedición, el delito de terrorismo, delitos contra la forma de gobierno. Y él, aunque recibiría este beneficio por la amnistía aprobada en el 2010, ahora no se le está acusando directamente por el golpe de Estado, sino por homicidio y por lesiones graves. Y para comprobar ello, entonces ahí sí se van a necesitar no solo las pruebas que usted mencionaba, que han sido vistas a nivel internacional, que aquí ya las conocemos, que en efecto la fotografía que usted mostraba también fue muy cuestionada y tiene toda la razón, pero científicamente ya ante la ley, ante la justicia, en el juicio deben de ser probadas para poder finalmente sostener la acusación. No, yo de acuerdo, como le digo, ahí le tocará al Ministerio Público. Me imagino que ellos se han tomado la decisión como un órgano autónomo de presentar esta acusación, es porque tienen los indicios racionales que conducen a que estas personas pues tomaron las decisiones ilegales que condujeron al uso de bala viva contra una manifestación pacífica. Y como le digo, una cosa es la amnistía que les cubre para los otros delitos, pero otra cosa es ya ligada a un crimen, a un asesinato y una violación de derechos humanos. Igual yo creo que en su momento
los tribunales hondureños deberán accionar conforme a estas realidades y la realidad es que y si Obed Murillo fue asesinado, al igual que otro grupo de personas, de hecho, nosotros también hemos aceptado la responsabilidad del Estado con otra serie de crímenes que hubieron con el golpe de Estado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y yo creo que es algo que yo creo que es justo que además el pueblo hondureño conozca la verdad de tanto que se ha cubierto en el manto de la mentira lo que ocurrió después del golpe de Estado. Y estos personajes que en un cinismo mágico terrible se mantienen hablando de democracia, de defender el orden público, cuando fueron unos flagrantes violaciones de derechos humanos, de la libertad, de la expresión, de todas las libertades públicas que hizo este personaje como fue Romeo Vázquez Velázquez, que realmente traicionó la Constitución y la patria. ¿Cómo responden ustedes a los miembros de la oposición o a la población que cuestiona, por ejemplo, que no ha actuado el Ministerio Público, así como en el caso ahora del señor Romeo Vázquez, que ha desempolvado porque en efecto estaba dormidas estas acusaciones porque el golpe de Estado fue en el 2009, pero que no responden así, por ejemplo, con un narcovideo que trascendió en septiembre del 2024, que involucra a uno de los familiares de muy cercanos a la presidenta? Entonces la población se cuestiona porque unos casos sí y en otros no. Bueno, yo creo que hasta en derecho hay un principio, el que es primero en tiempo es primero en derecho, y estos casos igual, o sea, como le digo, ¿qué casos van a aparecer primero? Si gobernaron durante 15 años, o sea, los pasos que van a aparecer primero son los de ellos. Y en los casos otros que usted menciona, pues yo creo que don Carlos Zelaya, de manera muy, creo, conforme, él se renunció a su cargo, se puso a la orden de las investigaciones, y de hecho yo creo que hay que hablar algo también que es muy real. Contra él no existe ninguna acusación internacional, o sea, hay un video, pero no existe ninguna acusación internacional, y por lo tanto, pues, como le digo, ahí le tocará al Ministerio Público y a él, pues, presentar, en su caso, las pruebas de descargo. O sea, al que acusa le toca, como dice usted, presentar las pruebas, y en este caso, hasta donde sé que no existe ninguna acusación real contra él, ni externamente ni internamente. Entonces, obviamente le tocará a las instituciones si consideran adecuado hacerlo, pero por el momento, como le digo, del video a una realidad, pues yo creo que no hay ninguna acusación real. Y probablemente vaya a transcurrir el mismo tiempo, así como pasó en muchos casos, porque obviamente en este gobierno va a ser muy difícil verlo. Sin embargo, canciller, también alguien acá me dice, Cecia, por favor, pregúntele sobre los delitos. ¿No prescriben entonces los delitos de actos de vandalismo cometidos durante el post-golpe de Estado? Mire, yo creo que eso ha sido claro y también ha sido muy bien documentado, que en muchos casos fueron los mismos agentes de seguridad del Estado que creaban vandalismo para precisamente acusar a la resistencia. La resistencia fue pacífica, siempre fue pacífica. El presidente Zelaya, yo lo recuerdo en aquellos momentos porque yo estaba representándolo en Washington, las instrucciones que él siempre daba a las personas que se manifestaban era que fueran pacíficas. Pudieron haber ocurrido hechos aislados, pero hay una cosa, como le digo, es a veces el tema político y otra cosa son los asesinatos. Yo creo que no pueden, y es lo que intenta la oposición. La oposición siempre intenta igualarnos a sus crímenes, ponernos al mismo nivel. Los que sí están acusados en Nueva York, los que están juzgados son Juan Orlando Hernández y otra serie de policías, de miembros del Partido Liberal. Esos son los que realmente están juzgados y sentenciados. Los que han participado en el golpe de Estado y que realmente fueron sancionados por el mundo entero. Honduras vivió un bloqueo terrible de parte del mundo por lo que ellos hicieron. Esa es la realidad, o sea, las realidades están con hechos, o sea, los demás obviamente que lo prueben, y no creo que lo diga ahora, así como le digo, el Carlos Zelaya, yo creo que de forma muy correcta, renunció a su cargo para que no lo cubrieran estas amnistías que a veces existen, ni siquiera los temas de la protección. Y él dijo, investígueme, ¿no? Y él dijo, investígueme no solo cualquier cargo nacional, sino también cualquier juzgado internacional. Y como le digo, no existe ninguna acusación. Ya le tocará a él como ciudadano, como le digo, defenderse. Cada quien es responsable de sus actos.
pero en este caso yo creo que el Ministerio Público está muy bien que actúe, y es lo que nunca hizo el Ministerio Público en 15 años, es la falta de injusticia e impunidad, y por esa razón el pueblo hondureño no cree en las instituciones. Yo creo que tenemos que acostumbrarnos a que se le dé el espacio al Ministerio Público en estos casos, y los que puedan venir. Yo no dudo de que el fiscal y los fiscales están actuando e investigando casos, como digo, que desgraciadamente los habían enterrado para mantener la impunidad en este país. Ya recientemente una de las diputadas del Partido Nacional que el Plan Venezuela esté en marcha y con él el abuso de poder. Bienvenidos al juego de calamar, una estrategia que busca distraer al pueblo mientras consolidan su pacto de impunidad, la extradición, pero no nos intimidarán, decía una de las opositoras. ¿Cómo responde? Mire, yo creo que el pacto de impunidad fue el que ellos crearon, o sea, es imposible, y de verdad a veces me sorprende el cinismo. Ellos tienen un expresidente allá en Nueva York juzgado por crear un cartel. Ni siquiera los sueños de Pablo Escobar llegaron a lo que llegó a ser Juan Orlando Hernández y el Partido Nacional en Honduras, y ayudado por otros del bipartidismo. O sea, esa es la realidad. Y como le digo, ellos buscan hablar, ese Plan Venezuela es el mismo que decía Vázquez Velázquez, y por eso dio golpe de Estado. Le dio golpe de Estado a un gobierno democrático electo por el pueblo y fue condenado por el mundo entero. O sea, no solo Venezuela, también lo condenó Estados Unidos, lo condenó todos los países del mundo, la Unión Europea, la ONU. O sea, esa es la realidad. La realidad es que ellos quieren escudarse en tratar de decir que somos iguales que ellos, que hay una persecución política, pero hay que diferenciar. Una cosa es la justicia y otras cosas son los casos políticos. Ellos sí usaron permanentemente la amenaza y la persecución política. La usaron no solo contra los políticos. Cuando Juan Orlando Hernández, y yo creo que todos son testigos, nadie hablaba, todos tenían miedo porque de alguna forma u otra él los amenazaba y los extorsionaba como un marero de primer nivel para que no hablaran. Esa es la realidad que vivió Honduras, y eso es lo que no les gusta ver. O sea, y ahora vienen voces a decir que somos nosotros. Yo creo que las cosas se están poniendo en justicia en su lugar. No es ningún plan Venezuela, no es ningún plan de ninguna parte, es que Honduras salga adelante y que se tomen las medidas por la justicia. Yo creo que esa es la realidad. Pero definitivamente, canciller, ¿cómo no dar lectura que esto es un fuerte mensaje para la clase política, sobre todo para la oposición, tomando en cuenta que es un año electoral, que se vienen las elecciones internas, también las generales, y esto podría generar ciertas dudas, temor, qué va a pasar, porque en Nicaragua y en Venezuela, por eso quizás así lo interpretan, a la oposición o a los opositores, ¿qué les ocurre? En algunos casos les fabrican requerimientos y terminan presos. Entonces, por eso es que se le está dando, creo yo, por algunos líderes de la oposición esta lectura. Mire, eso es falso. O sea, yo no puedo hablar por Nicaragua, yo no puedo hablar por Venezuela, yo puedo hablar por Honduras. Y en el caso de Honduras, la muerte de Isis Obed es una realidad. El que se usó bala viva de parte de los miembros del ejército en el aeropuerto de Tocotín es una realidad, que al muchacho le volaron la cabeza con tiros desde la pista. Es una realidad que vieron miles de personas. O sea, eso no es falso, no es fabricado, es una realidad. El golpe de Estado es una realidad. Los crímenes del narcoestado, cómo se consolidaron, es una realidad. O sea, aquí nadie está fabricando nada. Cometieron crímenes, y si hubo un ministerio público que nunca actuó para protegerlos, estuvo siempre callado, escondió las cosas, pues eso ya no es culpa nuestra. O sea, fue lo que siempre criticamos. Y si ahora viene un ministerio público y investiga, y como le digo, abiertos, aquí estamos, somos dueños de nuestros hechos. Si hay algo que nos investiguen, yo creo que todos estamos a que lo investiguen, y esa es una instrucción de la presidenta Castro. Yo creo que el que comete un acto pues debe responder ante ellos. Sí, ahora, como usted lo ha manifestado y coincidimos, serán las pruebas que presente ya el Ministerio Público ante la justicia las que al final van a determinar o no la culpabilidad de las Fuerzas Armadas como institución y del señor Romeo Vázquez y los dos acusados más que estaban al frente del comando de las Fuerzas Armadas en ese momento que se cometió el crimen. General, canciller, solo nos queda agradecerle por el tiempo, por esclarecer parte de las dudas también que hay, porque sí, es un sismo político el que se viene ahora, canciller, porque hay muchas reacciones luego de este mensaje que se estaría dando iniciando el año a 5 días del 2025.
Bueno, ha sido parte, Cecia, y le agradezco por la oportunidad igualmente de exponer nuestra posición. Mire, hay un dicho que se dice popularmente en latín que dice que se haga justicia aunque caiga el cielo, y esa es la realidad. Eso es lo que tiene que ocurrir en un país para que las instituciones se respeten. Son apenas 4 años de gobierno. El Ministerio Público recién retomó mucha serie de investigaciones y casos, o sea, desgraciadamente coincide con los tiempos electorales. Y sí quería decir algo, porque usted mencionaba las Fuerzas Armadas. Yo creo que la acusación no va contra las Fuerzas Armadas, es contra las personas que precisamente violentaron la Constitución y violentaron las leyes y aún las leyes de las Fuerzas Armadas. Yo creo que no es contra la institución, es contra los individuos que deshonraron precisamente el rol de las Fuerzas Armadas para defender la Constitución. Y muchas gracias y un saludo a todos. Igual, canciller.